Bueno, buenas tardes. A mi grupo le correspondió Melanie, siguiente diapositiva, por favor. A nosotras nos corresponde el trastorno esquizofreniforme. Mi grupo está conformado por Melanie Romero y pues mi persona, Valentina García. Vamos a comenzar con una breve definición de lo que es el trastorno esquizofreniforme. Que es el punto intermedio que hay entre el trastorno psicótico breve y la esquizofrenia. Dice que sus síntomas son muy similares, suele presentarse como con cambios en la actividad y una actividad impulsiva en un comportamiento pues eh, seguido. Estos síntomas suelen aparecer pues de manera súbita, sin previo aviso y con el tiempo eh, desaparecerán del mismo modo. O sea, dentro de los primeros síntomas que se pueden ver en este trastorno son las incoherencias, eh, alucinaciones, delirios y demás. Siguiente. Dentro de los criterios diagnósticos que se pueden ver en el DMS-5, dice que textualmente los síntomas son como delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o catónico y síntomas negativos. Otro criterio es un episodio de trastorno, dura como mínimo un mes, pero menos de 6 meses, cuando el diagnóstico se ha de hacer sin esperar a la recuperación y se califica con provisional. Bien. Otro de los criterios, se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo bipolar con características psicóticas porque uno, no se ha producido episodios maníacos o depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de la fase activa. Dos, si se ha producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes durante una parte mínima de la duración total de los periodos activo y residual de la enfermedad. Y por último, el criterio de el trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Ahí ponen el ejemplo que sea una droga o un alucinógeno o algún medicamento que esté tomando en el momento. Como unas principales características de este trastorno, dice que es muy común en personas que lo han tenido, o sea, es como heredado genéticamente. Eh, la causa de este trastorno es muy desconocida. También otra es que las características esenciales del trastorno esquizofreniforme son idénticas a la de la esquizofrenia, como lo había dicho inicialmente, excepto se diferencian por estas cosas, que es la duración total de la enfermedad, que es al menos de un mes, pero menos de 6 meses, y no es requerido que exista discapacidad social o ocupacional durante la parte de enfermedad. Alrededor de la mitad de las personas diagnosticadas con trastorno esquizofreniforme terminan siendo diagnosticadas pues futuramente con esquizofrenia. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es la prevalencia sobre este trastorno. Actualmente, bueno, en mi país, que es el Perú, 280,000 personas sufren de este síndrome, pero solo el 62% es las que tienen un diagnóstico definitivo y aparte están en tratamiento. Las demás, ya sea por desinterés propio, porque no cuentan con un seguro de salud que pueda cubrir los gastos, deciden dejar su tratamiento o no prestarle importancia, lo cual causa un grave peligro común para la sociedad hasta cierto punto. Por lo cual, en esta gráfica podemos apreciar cuáles son, en el caso de las víctimas, que tienen trastornos mentales en general y las que no tienen. Podemos apreciar que en las barras negras son las personas que tienen algún trastorno y las barras blancas son las que no tienen trastornos y a pesar de eso son víctimas de algún tipo, ya sea amenazas, acoso, maltrato en lo que es de la mujer,
niños y adolescentes, aparte que también la discriminación, el bullying, la violencia familiar, la violación sexual, el robo o el acoso. En la mayoría de estos, el índice de víctimas que sufren de un trastorno mental son víctimas más frecuentes a sufrir algún tipo de violencia. Ahora, cabe resaltar que en el Perú está regulado lo que es en el caso del victimario, está regulado en si la persona, perdón, si el imputado es víctima de algún trastorno, tiene que comprobarlo. No así de la nada se puede declarar que sufre del síndrome esquizofrenoide o posterior a eso esquizofrenia para salvarse de la pena. Dado que en el Perú existen dos tipos de, por así decirlo, de penas, que son las penas privativas de libertad o suspensivas de derecho o las medidas de seguridad. En el caso de las personas que sufren de algún trastorno mental, se les aplica lo que son las medidas de seguridad, puesto que no se les considera que hayan hecho en cierto punto a voluntad propia o en sus 5 sentidos el delito, por lo cual se les aplica las medidas de seguridad, que son el internamiento, lo cual está establecido en el artículo 72 y 73 del Código Penal. El cual nos indica los siguientes presupuestos: que el agente haya realizado un hecho previsto como delito, y el segundo presupuesto es que el hecho y de la personalidad del agente pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele una elevada probabilidad de comisión de nuevos delitos. Aparte de eso, se tiene que comprobar clínicamente que el imputado sufre de el síndrome esquizofrenoide o cualquier otra alteración mental mediante una pericia psiquiátrica, un informe médico de salud que determina que tenga el trastorno de esquizofrenoide. Aparte de que el informe del Hospital San Juan de Dios, que es uno de los hospitales más conocidos en todo el Perú, y la evaluación psiquiátrica del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, en los cuales tiene que determinar que el imputado sufre de esquizofrenia o el síndrome esquizofrenoide para demostrar que es una persona peligrosa y que aparte, como mencioné anteriormente, no estaba en sus 5 sentidos a la hora de cometer el delito. También cabe resaltar que como último presupuesto o requisito para declararse como para que se le procese con una medida de seguridad, tiene que haber un informe médico de un médico particular que determine que el imputado padece de este síndrome. Ahora, en la víctima es muy diferente, porque en este caso las víctimas no tienen a veces discernimiento, ya sea momentáneo o permanente, no tienen voluntad y aparte están en un mayor peligro. Por lo tanto, en lo que es la mayoría de delitos está el hecho de que la víctima tenga algún trastorno mental o una discapacidad física es un agravante. Generalmente, por ejemplo, en lo que es la violación sexual tiene la pena general es de 6 a 8 años cuando la víctima no es una persona que tenga alguna discapacidad o afectación mental. En el caso que la víctima tenga ya sea el síndrome esquizofrenoide, esquizofrenia, trastorno de bipolaridad o sea una persona con discapacidades, la pena va de 8 a 12 años para el imputado. Continuando con eso, como uno de los, evaluando tanto lo que es en Colombia como en Perú, hemos llegado a la conclusión que una de las estrategias para mitigar este síndrome en nuestra sociedad sería el mejoramiento de lo que es el sistema, el sistema de salud con lo que respecta a las enfermedades mentales. ¿Esto por qué? Porque muchas veces vemos que recién se detectan estas enfermedades cuando el paciente va por voluntad propia o porque sus parientes o familiares más cercanos lo han visto mal y deciden llevarlo a que se evalúe. Y ahí es donde recién ellos se dan cuenta que sufren de este trastorno. Antes no, porque el Estado no tiene ningún ministerio encargado de ello, ni tampoco tiene
exámenes obligatorios para lo que es estos trastornos psicológicos o psiquiátricos, por lo cual también se recomienda una atención psicológica continua desde temprana edad, porque muchas veces esto se puede, como este síndrome es hereditario, se puede heredar, se hereda y pueden causar signos desde niños de 10 años o quizás más jóvenes o siendo personas más adultas. En el caso de los victimarios que sufren este síndrome, debería haber ciertas excepciones, puesto que muchos se aprovechan del hecho de que tienen este diagnóstico futuramente vayan a ser diagnósticos para gozar de las medidas de seguridad, puesto que el estar en una penitenciaría a estar internado en una clínica psiquiátrica no cuenta con las mismas condiciones, dado que en las clínicas, más que todo, aparte de tratarles el trastorno, es de que ellos mismos no se hagan daño a otras personas y no se les da el de acuerdo seguimiento para la inserción posterior a la sociedad. En cambio, en las penitenciarías sí se da lo que es un programa para que posterior al terminar su condena se reinserten en la sociedad. ¿Esto por qué lo digo? Porque si bien es cierto pueden tener cuadros del síndrome, que en muchos casos, como se mencionó anteriormente, es prolongado, también hay que son a corto tiempo y tienen momentos de lucidez, y en esos momentos de lucidez estos victimarios se aprovechan para realizar lo que son los delitos. Eso sería todo. Gracias. Ya